¿Cómo se hace para acabar con un mito? Un mito que ha durado por más de medio siglo. Un mito que usted lo ha vivido y que lo tiene incorporado en su manera de ser, en su hábitat, y que donde usted haya ido a lo largo de todo ese tiempo, ese mito lo lleva usted en su conciencia, en su cabeza, en su inteligencia, y lo rodea permanentemente, y cuando usted tiene que acudir al razonamiento, el mito lo envuelve, lo ciega, y usted razona por la leyenda que tiene usted inculcada acorde con ese mito. Eso me ha pasado a mí durante 60 años. He tenido incorporado y he reaccionado incluso yo mismo, influenciado por el mito. Entonces, un día cualquiera, me puse a pensar y dije, bueno, a ver cuánto de realidad está detrás de ese mito. Y claro, cuando uno empieza a analizar los mitos, es como cuando uno analiza los misterios. Dejan de ser misterios. Fíjense que la Argentina viene padeciendo hace 60 años una persecución, un latrocinio y una desestabilización permanente en todos sus frentes, y culpables no existen. O sea, presumimos de culpables, pero no tenemos la certeza. Sabemos quiénes se han metido las manos, pero no nos hemos podido acusar. Nunca hemos podido llevar a nadie a la cárcel. Sin embargo, se destruyó el país, se destruyó la economía, se destruyó la cultura, se destruyó la vida de los argentinos. Y entonces el mito ese siempre es el mismo. ¿Y quién es el culpable de ese mito? Y el culpable para todos los argentinos lo tiene Norteamérica, el imperialismo yanqui. Son los culpables de todas nuestras desgracias. En la mayoría de los argentinos está inculcado en su cabeza que la desgracia de un país entero está pura y exclusivamente puesta en un culpable. Entonces, yo también he sido víctima de acusar y de decir lo mismo que dice todo el mundo. Pero un día me puse a analizar, porque cuando uno tiene tiempo puede analizar las cosas. Y entonces dije, bueno, a ver cuánto de verdad hay esto, porque yo vivo acá en Norteamérica, entonces, qué mejor que averiguarlo, ¿no? Y resulta que me entero, o sea, yo lo sabía ya, pero en esta nueva revisión me entero que la Revolución Libertadora, que fue el primero de todas las desgracias, la primera de todas las desgracias, fue hecha por argentinos. O sea, los militares que se alzaron en contra de Perón eran argentinos. Los que tomaron el poder por la fuerza violenta y que bombardearon a una población indefensa eran argentinos. Los ministros de Economía que estuvieron al servicio de ese gobierno eran argentinos. Los que hicieron la destrucción de toda la industria, de todas las fábricas, de toda la cultura, de todos los valores que tenía nuestro país, fueron argentinos. No fueron los norteamericanos, no fueron los franceses, no fueron los ingleses, fueron argentinos, con nombre y apellido. Están todos identificados. Eso pasó en 1955. Nosotros inmediatamente buscamos un culpable. O sea, le echamos la culpa a alguien que no había hecho absolutamente nada en el país. O sea, me pueden decir que la influencia, que operaron sobre la mentalidad, que financiaron, me pueden decir toda la argumentación posible, pero los que realizaron los actos fueron argentinos. Pasó
20 años casi con Perón en el exilio. Hubo varios intentos de gobierno democrático por argentinos que terminaron en un desastre económico, que endeudaron el país al máximo, que enajenaron todo lo posible que hubo que enajenar. Sin embargo, la culpa siempre fue el mismo mito, el mismo culpable. Y eran argentinos los que estaban haciendo todo eso. Y el latrocinio más grande se realiza a partir de 1976. En 1976 viene la gran revolución del proceso de reorganización nacional y entregan el país atados de pie y mano a las grandes corporaciones internacionales. ¿Quién lo hace? Argentinos, todos argentinos. Los militares argentinos, los diplomáticos argentinos, los economistas argentinos, todos argentinos hicieron esa tarea. Después pasó y dejaron el tendal. 30.000 muertos. ¿Quién los mató? Los argentinos. Los militares argentinos, la policía argentina, la gendarmería argentina. O sea, los asesinos no fueron de ningún país, fueron argentinos, que mataron a argentinos. Después vino Menem, vino Alfonsín primero, después vino Menem. Entregó todo el patrimonio nacional a corporaciones internacionales. ¿Quién lo hizo? Argentinos. Contrajeron las deudas externas más increíbles. ¿Quién lo hicieron? Argentinos. Los argentinos. No lo hicieron los chilenos, ni los franceses, ni los italianos, ni los ingleses. Lo hicieron argentinos. Argentinos que se llevaron al exterior, escuchen bien, 240.000 millones de dólares del patrimonio de las arcas de la nación. Llevaron al exterior, enajenaron el patrimonio argentino, el patrimonio nacional. Pero además contrajeron una deuda externa de 200.000 millones de dólares. ¿Quiénes fueron? Argentinos. No fueron los extranjeros, no fue ningún extranjero, fueron argentinos. Que supuestamente, por supuesto, que tienen que tener cómplices en todo el mundo, y todo ladrón tiene cómplices en todo el mundo, porque en todo el mundo hay delincuentes. Pero que el que genera el propósito es ¿quién? Los argentinos. Los argentinos que estuvieron con Menem fueron todos argentinos y hicieron un desastre, enajenaron todo. Y el país tenemos 200.000 millones de deuda externa, contraída y firmada con la banca internacional, con el imperialismo, con los bancos, con lo que... Argentinos. Argentinos que fueron y ahora están preparándose para ir nuevamente a buscar créditos. Son argentinos que van a hacer lo mismo que otros argentinos hicieron. O sea que todo ese mito de que la culpa la tiene un determinado sector del mundo, que yo no digo que no tenga algo que ver en todo esto, sus empresarios, sus banqueros, sus financistas, incluso su gobierno. Pero Perón, cuando estuvo, no entró el Fondo Monetario Internacional, no aceptó crédito, no teníamos deuda externa, no se instaló ninguna influencia de ninguna especie en el país. Quiere decir que si los argentinos no permitimos que se metan ni los norteamericanos, ni los franceses, ni los ingleses, no se hubieran metido. Cuando estaba Perón, nosotros no teníamos deuda externa. O sea, todo el latrocinio de nuestra historia, y acabemos con el mito, fue hecha y realizada por argentinos. Nosotros, todo lo que ha sucedido en el país no ha sido por la maldición diabólica de un imperio, ha sido hecho por argentinos como usted y como yo. Si usted cree que por decir este análisis yo estoy convirtiéndome en un cómplice del imperialismo internacional,
usted está totalmente, absolutamente equivocado. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Y mi análisis me dice, y ustedes lo pueden comprobar, no es que yo se los imponga, ustedes pueden comprobar que todo lo que ha sucedido en el país es hecho por argentinos. Todo lo que ha sucedido siempre, desde el hijo de Cornelio Saavedra, que se vino con 300.000 pesos fuertes a comprar barcos aquí a Norteamérica, Cornelio Saavedra, y que desapareció, desde ese entonces empezaron los latrocinios de los argentinos contra nuestro país. Así que esto es bueno que ustedes también lo sepan y que ustedes lo analicen, y que si ustedes tienen argumentos para demostrarme que todo lo que yo acabo de decirles no es cierto, me gustaría que civilizadamente me demuestren, y que me demuestren el culpable con hechos concretos, así como les estoy diciendo que 240.000 millones de dólares han sacado los argentinos al exterior, y que los tienen en cuenta. Ahora, que tengan bancos, que tengan lo que sea de cómplices en el exterior, eso es natural, eso no es ninguna novedad, es seguro que lo tienen, pero que lo han hecho, todo lo que han hecho han sido argentinos. Es bueno que lo sepamos alguna vez y que nos sinceremos para que empecemos a ver dónde están los verdaderos enemigos nuestros.